Si tienes el deseo de borrar las huellas del rencor, si quieres afirmar tu voluntad, decidiendo tu destino con la fuerza de tu voz. Y si tienes aliento para hablar, dime pueblo, ¿quién te obliga? ¿Quién puede obligarte a callar? Habla pueblo, habla, tuyo es el mañana. Habla y no permitas que roben tu palabra. Habla pueblo, habla, habla sin temor. No dejes que nadie apague tu voz. Habla pueblo. Yo la primera pregunta, no quiero enrollarme mucho. ¿Habéis tenido alguna familiar o conocido con daño cerebral adquirido? Sí, tengo además desde hace muy poquito. En el verano, la madre de uno de mis mejores amigos tuvo un ictus y bueno, pues la primera fase fue como pues la parte de la urgencia, la parte sanitaria, de ver qué hacer o cómo no hacer, y ahora estamos pues en todo ese proceso de dónde hay que llamar, a qué puerta hay que preguntar, a quién tienes que ayudar y así. Y claro, solo por mi trabajo de antes, claro, yo soy trabajadora social. Entonces, bueno, he tenido mucho contacto con personas que han vivido o que están viviendo en esta situación, así que sí, tengo cercano. ¿Cuándo tiempo hace que le pasó? En el verano. Ah, en el verano. En el verano, así que está en esos primeros meses todavía de valoración, de qué hace falta, qué no, qué se puede hacer, qué va a recuperar, así que en esa primera fase están todavía. ¿Sabes qué es y qué supone el daño cerebral? Sí, pues es una enfermedad que viene adquirida, un daño cerebral adquirido y por muchos motivos, además. Desde, pues como comentaba, la madre de mi amigo que ha sido por un ictus, por un accidente o por cualquier otra infección y que genera determinadas pues, limitaciones o cambios. Y vosotros mismos lo habéis dicho, lo has dicho tú al comienzo, que supone adaptarte o hacer un cambio nuevo de repente, pues ante un cambio, ante una situación que has vivido. Pues desde sé que hay consecuencias, desde la parte física, para poderte mover, para poder recuperar, a nivel neurológico también, a veces afecta la memoria, el habla, por mucho que aquí ya veo que estupendamente todos para hablar, pues poquito a poco, pues cuando va afectando al habla, y luego también te cambia a la manera de ser. Al final, verte limitado con un cambio que viene de un día para otro, pues te supone limitación de cómo relacionarte con tu familia, con quien tienes más de cerca, con tu vecino, con que ahora tengo una limitación para ir a hacer la compra o para subirme al ascensor, o que no puedo coger el teléfono para poder llamar, pedir o explicar lo que me está pasando. Entonces, es como, me pasa esto, pero las consecuencias son mucho más allá. Pero yo siempre intentamos, pero además igual también por la trayectoria laboral, esto nos pasa. Pero no solamente fijarnos en lo que nos pasa, sino qué necesitamos, qué herramientas necesitamos para intentar que eso sea lo más llevadero posible. Entonces, me parece que también es importante a veces no solo decir qué consecuencias tiene, sino qué necesitamos para poderlo llevar mejor o poder llevar un poco la vida que más fácil se nos puede hacer para todas. Así que os habéis puesto por orden, además, para hacer las preguntas. Somos demasiado organizados. Muy bien. Nosotros tenemos una enfermedad crónica y necesitamos rehabilitación de por vida. ¿Cómo puede el ayuntamiento ayudarnos en esta situación? Bueno, aquí creo que no solamente es el ayuntamiento quien tiene que ayudar. Creo que aquí al final son todas las instituciones quienes tenemos que conseguir trabajar a una para poder dar solución a las necesidades que vayáis a tener. El ayuntamiento tiene unas competencias, pero también Osakidecha, desde el comienzo, y Diputación tienen que trabajar y tener que trabajar las tres áreas en red. Desde el ayuntamiento se pueden hacer muchas cosas. Desde cómo va a ser la calle, que no tengamos que pasar para poder acceder aquí por 7 escalones para ir a un sitio. Que los autobuses, por ejemplo, sean mucho más accesibles y que respeten los accesos, por ejemplo, para poder llegar, las fuentes donde se colocan o cómo no se colocan, por ejemplo, o que todas las casas, o que se apoye a que las casas, por ejemplo, más antiguas puedan hacer ese rebaje y que los ascensores vayan hasta la cuota cero. Hay muchísimas cosas que el ayuntamiento tiene que decidir qué ciudad queremos y cómo la queremos desarrollar. A veces sí que, pues bueno, pues cuando al final ahora
ya casi estamos en esa fase de campaña y muchas veces decimos que queremos una ciudad que merezca la pena ser vivida y dignamente por todas las personas. Entonces, cuando decimos todas, es todas las personas y tenemos que conseguir adaptarnos a todas las realidades que hay. Así que el ayuntamiento tiene mucha responsabilidad. Lo mismo que hay esta asociación y tiene una parte de ayuda económica por parte del ayuntamiento, tenemos que tener ese compromiso y sobre todo facilitar desde todas las instituciones el que se pueda trabajar para daros una respuesta. Porque no va a ser algo puntual, sino va a ser algo que se alargue en el tiempo, por lo tanto hace falta esa continuidad y creo que eso es muy importante, que no se quede en un momento puntual, sino en esa continuidad. Muy buen punto ese. Y luego, por otra parte, nuestra ciudad no cuenta con servicios imprescindibles para nuestra rehabilitación. Por ejemplo, pues no hay neuropsicólogos o logopedas y tenemos que costear de forma particular nuestra rehabilitación. ¿Qué se podría hacer para que fuera más accesible a todos nosotros? Aquí hay una parte Y que... pongo ejemplo. Dime. En mi caso, ¿Sí? neuropsicólogo, desde el 2016 hasta el día de hoy y continuamos. En Vitoria no los tengo. En Euskadi, pocos. Y desde el 2016 costeando consultas y viajes. Hay que tener... El que puede, entre Se puede. comillas, y el que no, ¿qué hace? La parte de sanidad, bueno, lo veis, o sea que hay que reforzarla en general. Sí. No hay más que ver continuamente pues las manifestaciones, como coger solo una cita para ir al médico habitual es una dificultad tremenda, por lo tanto hay que darle una vuelta a toda la situación sanitaria y incluir nuevos perfiles profesionales. Lo que estáis diciendo, al final vosotros estáis planteando una demanda, pero hay muchísimas personas que necesitan ese psicólogo. Muchas. Una de las mayores preocupaciones para la gente joven también es, por ejemplo, el apoyo psicológico y no tenemos logopedas, pero tampoco en los colegios cuando pasa. Entonces hay que diversificar cada vez más los profesionales y tener ese compromiso. Al final vamos evolucionando, cada vez vamos a vivir más tiempo y tenemos que dar soluciones a esas necesidades. Y eso se plantea casi siempre con dotación económica. Si tú tienes un compromiso real para poder ofrecer más profesionales, más diversos y prepararles, tienes que tener una dotación económica y que desde las administraciones, cada vez que se hacen los presupuestos, que al final es como en una casa, el presupuesto es decidir del dinero que te entra en casa, dónde lo vas a llevar. Entonces, darle la importancia a que toda la parte de los cuidados y poder ofrecer a la gente la respuesta a las necesidades que tiene que ser fundamental. Así que para mí, dotar de presupuesto a toda la parte sanitaria me parece que es fundamental para poder dar solución. ATC la componemos 231 familias. Hay 10 trabajadoras. Acudimos unas 90 a 100 personas semanalmente a las actividades y realizamos una media de 2 a 3 actividades por persona. El presupuesto total de ATC es de 326.000 euros. El año pasado la aportación del ayuntamiento fue de 16.500. ¿Qué te parecen estas cifras? ¿Se podrían mejorar de alguna forma? Bueno, ahí hay dos cosas importantes. La primera es daros la enhorabuena, tanto a las personas que estáis aquí trabajando, como a todas las familias, como a las personas que venís. Solo por los datos que me has dado, del número de personas, del número de actividades, está claro que el compromiso de todas las familias y de la gente que está aquí trabajando es mucho más allá que solamente venir a hacer una actividad. Así que lo primero es daros la enhorabuena por el volumen de actividades y de trabajo que hacéis, que está claro que esto es un espacio vivo y que está dando respuesta a muchísimas personas que lo necesitan. Así que esos datos dejan claro todo el trabajo que estáis haciendo. Así que eso es el mejor reflejo de el valor que tiene vuestro trabajo. Y luego es una cantidad muy pequeña. 16.000 euros es una cantidad económica muy pequeña. Es verdad que, bueno, a veces hablamos de competencias y de tareas, de quién tiene que hacer, si es Diputación, si es Gobierno Vasco, si es el Ayuntamiento, pero es una cantidad muy pequeña para el volumen de personas que estáis trabajando. Y bueno, pues para las actividades que hacéis, pero también para los profesionales y las profesionales que os acompañan. Ahora sus condiciones laborales o poder aplicar el convenio del sector laboral, que ha estado tan en debate y que se acaba de aplicar, esas cantidades son muy pequeñitas para poder hacer frente solo a mejorar.
Y cuando decimos que hace falta la parte de cuidar, también quien nos cuida y quien trabaja en ese proceso es importante. Por lo tanto, el compromiso de las administraciones tiene que ser más alto, porque vosotros estáis demostrando que ese trabajo es importante, porque los datos que tú me has dado, número de actividades, número de familias, número de personas que vienen, está claro que es necesaria esta asociación, que es necesario todo ese trabajo y que os estáis moviendo muchísimo. Así que ahora toca también, desde la parte de la administración, el poderos apoyar y reforzar todo ese trabajo. Pero realmente daros la enhorabuena. Daros la enhorabuena por todos esos datos porque reflejan la vidilla que tenéis aquí también. Hombre, ten en cuenta que un día tu vida se para Sí. y ya no vuelves a ser nunca la secretaria del colegio que fuiste, o la persona que viajaba a Londres y a Bruselas, o. Sí. Nos podemos poner aquí todos. Sí. Entonces, el proceso que llevas con tu centro de salud, con Cruces, con Chago, con Santiago, Sí, con rehabilitaciones, llega un momento o a en que nivel te dicen, privado, sí. hasta aquí. Nunca más vas a mejorar, nunca vas a estar mejor que hoy. Todos, por desgracia, vamos a tener un envejecimiento precoz diferente al vuestro. Entonces, si nuestra máxima, porque así nos lo dicen nuestros médicos, es que tenemos que intentar mantener el nivel que hemos adquirido en todos estos sitios con todos los profesionales, y en nuestro caso es, pues por ejemplo, el sistema motor, te dirigen a su SENAC, para el tema cognitivo y también físico aquí en ATC. Tienes la logopeda, tienes el fisio, tienes las actividades como esta de radio y otras muchas que hay. Claro, yo antes pensaba, tengo que currar hasta los 65, hasta los 70, estoy cotizando, luego descansaré. A partir de que me pasó el tema, a partir de ahora tengo que dedicar todo el tiempo de mi vida a mantener todo lo que hemos podido hacer hasta ahora y el nivel que tenemos que no baje para poder tener una vida en condiciones y digna. Pero claro, yo veo estas cifras de dineros y digo 16.500 No se puede. para todas estas personas con todas las necesidades que tenemos. No podemos hacer todas las actividades que queremos porque no hay horas, no hay gente que nos pueda atender. Entonces hay que darle una vuelta. Está muy bien que nos aplaudáis y que todos tenemos un compromiso fantástico, tanto las profesionales como las personas que venimos, porque somos como los irreductibles galos que estamos ahí de cabezones, ¿verdad? Picocada, pero es verdad que es muy triste saber que tú tienes unas necesidades y que no se van a cubrir porque no hay dinero público para ello. Si hay dinero público, hay que establecer prioridades. Y para mí es muy importante las prioridades. Y además en esta ciudad tenemos la suerte de tener muchas asociaciones, mucho tejido asociativo que da ese primer paso y que llega muchas veces a donde la administración no puede llegar. Y esto es real. Yo vengo de trabajar también del tercer sector, de las asociaciones, y sé lo que se supone, lo que es rentabilizar cada euro que entra. Que dices, tengo esta pequeña partida económica y le voy a dar vuelta, no, voy a estrujarlo al máximo para que en vez de poder estar 6, si pueden venir 8 personas a la actividad. Y si apuramos de aquí y tenemos contacto con no sé quién, nos va a facilitar hacerlo. Y eso es una manera, o sea, esto es rentabilizar, pero tiene que haber una respuesta y un apoyo por parte de la institución. Y el apoyo tiene que ser acompañar a todo ese proceso. Y se acompaña desde facilitando, desde poder disponer de locales, que el ayuntamiento dispone de locales para poder ceder para las asociaciones, desde poder hacer exenciones de pago para determinadas actividades para que salgan mucho más baratas para quien las vaya a hacer, y sobre todo ese compromiso de dar ese apoyo económico. Y además, a mí siempre me parece importante, no es tutelar, no es que yo necesito que me des la mano para ir, no, yo te voy a acompañar y creo que las administraciones tienen que estar ahí, en acompañaros en todas esas actividades que queréis hacer, y para eso la dotación económica. Así que a veces creo que es un cambio de ¿dónde está mi prioridad? Yo siempre lo he dicho, o sea, para nosotras, y lo hablamos muchas veces, la parte social, que es tan amplia, es muy importante. Y ese tejido social que tenemos, que además, es verdad, la administración tiene la capacidad y los tiempos de respuesta que tiene. Si tenemos la suerte y la gran suerte de tener a entidades sociales y teneros, por ejemplo, a vosotros, vamos a apoyar.
y vamos a ser esos compañeros de viaje para poder hacer todas esas actividades. Y es una cuestión de prioridades. Y a mí que la gente pueda vivir, que cualquier persona pueda vivir lo mejor posible. Como tú has dicho, ha habido un no, que ya no voy a poder hacer un montón de cosas. Sí. Pero vale, si he conseguido llegar hasta aquí, voy a intentar no perder nada y encima poderle ayudar. Y creo que es de gran valor este programa de radio y que seáis un referente y un sitio de acogida para a las personas que le pase, el poder saber a dónde dirigirse. Y en ese momento yo creo que además tiene que ser tan crítico en ese comienzo, cuando de repente te ves es que ¿cómo voy a volver a ser quien era o cómo me vuelvo a volver a ser mi nueva yo o mi nuevo yo? ¿Cómo va a ser el poderlo recuperar? Y que vosotros estéis aquí para hacer esa acogida creo que es fundamental. Pero para vosotros y para la gente que os rodea, también para las familias, que creo que ese primer golpe o cuando tienes que reorganizar os cuesta a vosotros, pero también a todo vuestro entorno más cercano. Así que yo tengo claro que desde EH Bildu y desde el programa que defendemos siempre va a ser el acompañar en todo ese proceso con lo que necesitéis, y la parte económica es fundamental, así que con ese compromiso podéis contar, y además es un compromiso de verdad, porque es de los que de verdad nos lo creemos, porque además lo vengo de trabajar de antes, entonces sé lo que supone muchas veces rentabilizar el último euro que entra para buscarle la mayor extensión que puedas tener. Así que solo daros las gracias, de verdad, por todo el trabajo. Además, dada tu experiencia, vista tu experiencia, no solo nos confieras a ATC como institución, sino también hay un montón, COCENCE, hay un montón de instituciones que no tienen que ver nada con ATC, que ocurre lo mismo. O sea, sí. En ese sentido no somos los únicos y creo que se puede hacer mucho. Sí, en todos los sentidos, y desde las instituciones podemos facilitar los pagos, no retrasarlos en el tiempo, poder tener la disponibilidad, y a veces ante nuevas demandas que plantean desde aquí, que planteáis, muchas veces es como ese cuestionar, pues en lugar de cuestionar vamos a facilitar, que al final estáis en el día a día, que sois esa primera puerta, pues a lo que toca a la administración es apoyar. Y a mí siempre me parece que ese apoyo es en ese, vamos a trabajar en ese camino de modo conjunto, y eso es lo que hay que siempre, en esa defensa de igual a igual. Es que tenéis que empoderaros, es que esto es un ejemplo de ese, aquí estoy yo y hemos decidido que vamos a hablar con todas las políticas y con la futura alcaldesa, y vamos a venir aquí para hablar con todas ellas, con nosotras y con quien consideréis que tenéis que estar, así que mucho ánimo. Esto de ponernos límites, los que sean necesarios solamente. Eso es. Y aquí, ya haces tu pregunta, ¿no? A ver, pero bueno, ya me habéis contestado a la pregunta, pero ¿qué podéis hacer desde Bildu para mejorar la calidad de vida de este colectivo? Nosotros tenemos ese compromiso y, bueno, algunas de las personas además que trabajan aquí ya conocen, porque lo pasamos a lo largo de esta legislatura. En estos 4 años hemos hecho varios planes, los hemos llamado Visión, y hemos hecho diversos planes diferentes, pues porque igual un poco pues por esa, pues venir de trabajar de donde veníamos y de repente dar el paso a la política, pues al final, pues bueno, tienes como esa base un poco ahí. Entonces sí que planteamos el trabajarlo y hemos hecho diversos planes Visión, y uno de ellos era para todo el tema de diversidad funcional. Sobre todo era saber qué tenemos, con qué contamos. Vamos a hacer un diagnóstico de qué sabemos, esa fotografía que a veces es tan necesaria de saber qué contamos, qué tiene Gasteiz, qué no tiene, qué hay en Araba, qué hay en los pueblos, qué no tenemos, qué propuestas se pueden hacer, y lo hemos trabajado además con las asociaciones. Lo hemos trabajado porque al final son las mejores personas para contrastar lo que tú planteas desde lo público, que para nosotras es fundamental, que los servicios y los cuidados tienen que ser desde lo público, es una responsabilidad pública y lo decimos siempre, y hemos hecho un plan que va desde personas que tienen unas determinadas situaciones o dificultades desde la infancia hasta la última fase, un poco pues desde la parte escolar, a la prelaboral, a la de formación, a la laboral, o cuando vamos a ir envejeciendo, porque todas vamos envejeciendo. Entonces tenemos un plan específico que luego os lo vamos a dejar también para que lo tengáis. Y sobre todo es, a veces no es esa empatía solo de ponerte en el pie, sino escuchar y poder darle respuesta a lo que nos planteáis, a las dificultades esas del día a día. El tema de accesibilidad en Vitoria, para la gente con silla de ruedas, que es un tema al final tenemos muchísima problemática, desde autobuses, desde taxis, desde tranvía, aparcamientos, desde el coste. Entonces, digamos, ese tema puntual de la movilidad para silla de ruedas, para gente con bastón, o embarazadas, ya no solo es tu colectivo.
Bueno, nosotros miramos desde nuestro colectivo, ¿no? Pero en principio hay un problemón tremendo en el tema de la accesibilidad territorial. Así aparece. Entonces, bueno, pues es un tema, dentro de lo que podéis hacer, es un tema, uno de los prioritarios. Sí. Que nos podamos mover por Vitoria como cualquier otro ciudadano. Además hay que hacer un plan que no solamente sea puntual. Ya cuando construyes los barrios nuevos ya se tiene algo más en cuenta la accesibilidad. Pero luego es una ley, hay que cumplirla. O sea, que decir, tenemos que hacer un plan y que va a ir detectando qué zonas son, donde hay mayores dificultades, y a veces hay que pensar, que muchas veces nos damos cuenta que no piensas. Tienes una zona accesible y resulta que, por ejemplo, pones los contenedores de reciclaje al lado y ya no permites el acceso, por ejemplo, o ubicas determinadas zonas. Hay que, pues eso, hay que abrir un poco la visión cuando planteas determinadas cosas para poderlo hacer. Y sí que hay que tener en cuenta que el tema de la accesibilidad no es algo puntual, sino que tienes que hacer un largo plan para ir interviniendo en todas las zonas. Y luego hay demandas o planteamiento cuando hacemos para vehículos, por ejemplo, cómo aparcar. Ya sabemos que no solamente es la que está reservada, porque tú puedes ampliar y decir más zonas de reserva. Depende de cómo estén ubicadas, vas a abrir la puerta y no tienes espacio para poder salir. Yo carnet no puedo ir a más de 100 por hora por el tema de mi discapacidad, me lo renové y no puedo ir a más de 100. Y tengo unos sitios especiales para aparcamiento de discapacitados. Pero el entorno está tan sumamente... Sí, no facilita, eso es. Exacto, o sea, o hay una farola que no puede dejar abrir la puerta o un tabique, o sea, te decir que tengo que regular un poco todo eso, o sea, que ya sé que hay mucha gente que no hay mucha gente que pueda conducir como conduzco, ¿no? Pero, coño, o sea, cuando tienes un sitio para aparcar especial, pues mantener un poco. Sí, bien, y luego hay una parte que hay que sensibilizar a la población y hay que dejar claro que si son espacios que están reservados para personas que los van a necesitar por un motivo determinado. Entonces, bueno, hay una parte de concienciación y otra también es trabajo de cómo hacer los espacios, porque ya no solo las plazas reservadas, sino que cuando vas a salir no puedes. O sea, además te encuentras así. Mi ama tiene una enfermedad, pero es física, desde los 14 años, que pues necesita ayuda también. Ahora no necesita silla de ruedas, pero sí esa parte. Claro, vas a abrir la puerta y te choca contra el de al lado. Entonces, no puedes salir. Tienen que echarse para atrás, te sacan del coche, te dejan apoyar donde sea, y pues tienes que ir, esperas, se vuelven a meter al coche, aparcan, salen, te recogen. Por eso, así que hay una parte de concienciación para que la ciudadanía usemos bien los espacios que son y respetarlos, y luego cómo distribuir, que no solamente es la plaza y el tamaño de la plaza, sino los laterales que necesitas para poder salir, acceder y tener ese margen de tranquilidad, decir, sin prisa que vamos a salir, o sea que así. Y no solo a TECE, es que una gente discapacitada, no solo pertenece a TECE, sino a mucha gente, somos muchos, por eso te digo que... Y las mujeres, cuando están embarazadas, por ejemplo, los espacios que necesitas, es que no puedes meter la tripa es que necesitas un hueco para poder abrir, o sea que es un poco tener conciencia de las necesidades que tiene. Sí. Sí, básicamente. Eso es. Pues mira, por ejemplo, Zabalgana, barrio súper populoso, el más de Gasteiz, está súper mal comunicada. Poca accesibilidad para llegar a otros puntos de la ciudad. Por ejemplo, todo el mundo se sabe, todo el mundo que vivimos en Zabalgana, que somos un porronazo, la gente dice, pues muy bien, puedes coger el 6 y el 10, tienes 2 autobuses. Muy bien, los 2 autobuses me llevan al centro. Es fantástico. Pues son 2. Son 2 autobuses y me llevan al centro. Pero es que yo, para venir a hacer la rehabilitación, me tengo que venir al Aqua. Entonces, si tengo que venir al Aqua, tengo que ir andando hasta Ariz Navarra. Claro, depende del punto de Zabalgana donde tú vivas, para poder coger el BEI y que el BEI te traiga al punto. No, yo no pretendo que me traigan a la puerta de ATC, pero ATC, Neuroekin, Susenac. Casualmente todas estas cosas a las que tenemos que tener acceso están todas en el Aqua. Y lo más cerquita que te deja es esto. Bueno, pero puedes hacer un transbordo y coges el 6 que te lleva hasta Ariz Navarra y coges el BEI que te deja aquí y luego coges el 7 que te lleva hasta Neuroekin, por ejemplo. 2 horas. Vale, pues yo lo he intentado hacer y en 2 ocasiones me ha tenido que venir a buscar la policía municipal, porque ya estoy perdida del todo.
Claro, un transbordo para una persona que funciona cognitivamente fenomenal es fantástico. Pero para una persona que cognitivamente no funciona fenomenal, si encima tiene un tortazo físico, pues ya la rematas. Entonces, hay que tener muchas ganas para venir a las rehabilitaciones y para venir a todas las sesiones, pero si encima no tienes un acceso en condiciones, entonces, ¿por qué Zabalgana, siendo un barrio tan joven y tan habitado por tantísimas 30.000, personas, sí, 30.000. No tiene más que los autobuses que van al centro? Bueno, ahí la verdad es que la ciudad ha crecido y plantea Zabalgana, pero a gente también que vive en Salburúa o a la parte de atrás. Lleva el tranvía. Sí, pero bueno, el tranvía a partir de la próxima semana. O sea, que decir, lo que hay que hacer es sumar medios de transporte público. Y esto no es que uno excluya al otro, sino que hay que sumarlos para poderle dar atención a todo el mundo y a todos los barrios, porque al final se toman determinadas decisiones políticas para cómo construir la ciudad y luego no ofrecemos servicios a las personas que además nos obligan a vivir en estos barrios porque era donde te puedes comprar casa o donde te toca casa, porque al final esto es así, muchas personas no hemos decidido en el barrio donde has vivido, sino porque te ha tocado. Nosotros siempre hemos apostado por esa movilidad, por una movilidad que sea segura, sostenible y en ese transporte público, y eso es sumar. Eso es sumar el BEI, sumar los autobuses, las líneas de autobuses, hay que cambiarlas, hay que modernizarlas para que sean más accesibles y que sean más rápidas. Y luego hay que hacer una revisión de cómo tenemos las líneas de autobuses. La próxima semana, sí, pero la próxima semana, por ejemplo, se pueden generar oportunidades. Va a empezar a funcionar ya el tranvía a Salburúa. Pues líneas de autobuses que ahora estaban dando servicio a Salburúa, ya esa línea está cubierta, por lo menos una parte. Entonces, bueno, se puede volver a replantear en qué necesidades hay, qué barrios tienen el mayor número de población y cómo hacer. Y nosotras, por ejemplo, desde hace muchísimos años llevábamos diciendo que no se puede seguir esperando a que el tranvía llegue, por ejemplo, a Zabalgana. Y llevamos años con retrasos que son injustificados. Entonces, desde H. Bildu siempre hemos dicho que no se podía retrasar la conexión. Al final es ¿qué compone la ciudad? Todos los barrios, toda la gente que vivimos, y no solo con el centro, porque parece que todas las conexiones tienen que ser siempre al centro. No, yo me puedo conectar también para ir desde Zabalgana a visitar a mi amiga que vive en el Pilar o a no sé quién que vive en otro barrio. Entonces hay que favorecer todas esas conexiones y para nosotras es la suma de todos los transportes públicos, para evitar que tengo que hacer 7 conexiones, sino facilitar esa conexión que sea mucho más sencilla, pero para ti y para cualquier persona que tenga que utilizarlo, que no suponga las 2 horas que decía, sino que vamos a tener una mayor frecuencia y vamos a dar un mayor uso para que además la gente utilice ese transporte público cada vez más, que lo veamos como esa oportunidad que es, así que hay que darle y sobre todo sumar. Esto se trata de sumar todos los transportes y hacer una apuesta real por ese transporte público y que además que sea un transporte de calidad. Así que sí hay que trabajar eso, trabajar que no se retrase ni un minuto más la llegada del tranvía a Zabalgana, porque va a ser una oportunidad y poderlo reforzar. Y luego, por ejemplo, también, no sé si ha salido ya la pregunta, con los autobuses de Tuvisa, cuando la gente va con la silla de ruedas, se bajan las rampas. Hay gente que necesita que se le baje la rampa, pero no lleva silla de ruedas. No lleva silla de ruedas. Entonces esa rampa no se baja. ¿Me bajas la rampa? No. Bueno, pues eso es algo que trasladaremos. Como grupo político tenemos 2 asesores en Tuvisa, entonces si hay que concienciar y hay que hablar y hay que explicar, pues se explicará, pero si os ocurren incidencias de estas, también trasladárnosla para poderla llevar, porque al final esas rampas son tanto para la silla como para facilitar ese rebaje que es necesario para poder llegar a la acera. Entonces esa demanda es un servicio público y hay que facilitar, o sea, que decir, eso es parte del trabajo, pero sí, lo tendremos en cuenta también para trasladarlo para la gente que está allí trabajando y que pueda facilitaros también a la gente. Sí. Como veis, ando en silla de ruedas. Entonces, ¿qué movilidad hacemos? Tranvía, monotaxi, autobús. Estás en una parada del autobús, un frío del hostia, perdón. Nieve, lluvia, viene el autobús, no baja la rampa. Al siguiente, joder. Pero ya que así te la baja por lo menos. Al día que ven silla de ruedas, el día te la baja. Pero van ellos con su muletilla o sin nada y no se bajan.
me la bajan, pero igual no baja porque está averiada por aquí chorrada. Está averiada. Y Mucho. ya se va. Ya se va. Vale. Bueno, Y luego encima con los taxis, que no contraemos los taxis. Es otra forma, digamos, de moverte por la ciudad. Sí. Pero no contraemos. Como no hay no sé qué pasa, no contraemos. Se recortaron en las subvenciones ya de Sí, Diputación, porque eso lo llevan desde el área de Diputación y recortaron partes. Se intentó meter, además, desde Euskal Herria Bildu solicitamos en la ampliación para los presupuestos y consideraron que no, y pero a día de hoy recortaron. también se han entregado los que están concedidos. Los de este año. Sí. Ha llegado- Pues ha llegado una reclamación. me voy a apuntar entonces a deberes pendientes y se lo voy a pasar a mi compañera de juntas, el que no ha llegado. Mira, perdóname, yo me tengo que mover, Susana, aquí, gimnasio, y no me queda nada para mi tipo de ocio. Yo no tengo dinero para tener un tipo de ocio como cualquier otra persona, que no lo merezco, no tengo nada. No me digas, tengo que andar con monotaxis, con un monotaxi ya son 50 euros, sí, venir. Pero yo no tengo tiempo, no puedo tener tiempo de ocio, como yo me imagino que mucha gente. Porque los autobuses, ya digo, las rampas, no puedes ir a una hora. El tema, la poca empatía ya, que tienen los conductores. Pues otra, ponta bien, que no puedo ponerlo bien. No, hay algunos que no son accesibles, el BEIS y el tranvía también. Pero los viejos no puedes ponerte bien. Joder, unas brocas. Ya, encima, ponte bien, pero tú crees que yo me quiero poner mal adrede. Quiero decir que empatizar está muy bien y todo el mundo le cuenta sí, pero cuando llega la realidad, a mí sí me ha pasado alguna vez ver a una persona que es de nuestro colectivo y que le dice al conductor del autobús, como ahora mismo que estoy intentando, y le estás viendo que, claro, yo en mis condiciones no soy capaz de ir a echar un cable porque igual la preparo más. Y el conductor, venga, hombre, venga, pero póngase bien. Hombre, pero tú te crees que yo me estoy poniendo mal adrede, tronco. Ahí, eso es para que se lo contestes así, además, literal. Hay una parte de concienciación que tenemos que seguir trabajando. Pero todos, el respetar los tiempos a la gente, que parece que todo lo queremos para antes de ayer y Sí, todo tiene es que ser cierto, súper sí. urgente En general, sí. y no somos capaces de esperar y de darle tiempo a la gente, el tiempo que necesitamos para las cosas, porque cada uno somos diferentes y cada día te levantas de una manera distinta algunas veces, y la parte de concienciar y de entender que no solo cuando ves esa silla de ruedas alguien puede tener una dificultad para subir o para bajar de ese espacio, sino que hay que tener un poco más Mira, ha habido esa veces concienciación. Que para llegar a Susenac o a aquí, cuando no me sale bien hablar ya desde por la mañana, me cuelgo el carnet de discapacidad, que a mí me da igual, pero no tengo por qué estar mostrándole mis miserias a nadie. Entonces ya hago así, ¿no? Lo muestro, como estamos en la radio no se ve el gesto, lo muestro como si mostrase mi móvil y entonces, pero si tú te das cuenta de que me estás preguntando y no soy capaz de contestarte, no insistas, venga, pues es lo mismo. Si te ven con la silla de ruedas, aún tienes otro estatus, pero si no vas con la silla de ruedas, ¿Otro estatus? pero si no vas con la silla de ruedas y no se dan cuenta que vas trocho, pues si no se te nota mucho, pues encima Sí. peor en ese sentido, porque venga. Sí, creo que nos falta mucho Sí. los tiempos, el respetar los tiempos de la gente, y eso es un trabajo que tenemos que hacer entre todas, la parte Entre todo de el mundo, concienciación y Desde sensibilización. mí Sí. misma, yo también, o sea, Y- cualquier persona. Y o sea, yo también, que muchas veces vivimos así. Jardines con flores. No hay jardines, porque jardines hay. No hay flores. Jardines. Dile, Iñaki. ¿Por qué, Iñaki? El ayuntamiento se rasga y flores no hay. Esto lo tenemos que trasladar No, es a que, ver qué. ¿Por qué, no, Iñaki? ¿Tienes zonas detectadas que.? no. Directamente, que se ve. No, además lleva días con el rollo. No. Las flores de los jardines. Y eso no es... están bien con flores,
pero ya no hay. No, está muy bien con flores. Además, la parte visual es muy importante. Ya. Que Pues tú sí, pases sí. por una ciudad que te resulte acogedora y que Somos la sea... Green Capital. y que sea Sí, bonita. es la Green Capital. y que Eso es está la Green todo Capital, green. exacto, sí. Oh, Sí. ya. Lo que pasa es que hay que reducir el presupuesto de mantenimiento de la ciudad y claro, las flores hay que ahorrarlas. Sí, pero, es esa parte. decir, ¿no? Pero ya pero vamos sí. a, además la Green lo Capital lleva, es la Green Capital y Vitoria. lleva el ayuntamiento, o sea, Sí. que decir que todo el tema de jardinería y así, o sea, que decir, Sí. eso sí que es responsabilidad del ayuntamiento, el tema Pues de es que, los jardines. Es que no es miras y arrancas. Sí, sí. No, Y ya no, que los no. tiene controlados, todo lo de las flores. Es que con el perro miras y no hay Yo flores. cuando tenía perro, ahora no tengo perro. Sí. Yo cuando tenía perro también, ahora no tengo perro, no, pero cuando tenía perro era más consciente. Yo creo que regando es más... Esos espacios. Sí. ¿Algo más? Luego hay ciudades donde han puesto un semáforo para silla de ruedas para que den más tiempo, porque con silla de ruedas, digamos, tiene dificultad en pasar Los tiempos. Han puesto ciudades fíjate, con un semáforo que al final tiene más tiempo para poder pasar tranquilamente. Que van apretar, ¿no? Aparte, ¿no? Igual, normalmente igual no, Como pero lo- en un momento dado si necesitas que... Con el esto- sensor para que se Sí. alargue. 10 segundos. Claro. No, el Mientras no nos diga ella. Semáforo, 10 segundos y se apaga. Coño. Y nosotros. Coño, no digas, ¿eh? No, Aquí. es que voy. Hay cosas, de todos modos, que sepáis que hay cosas que vamos a trasladarlas y que vamos a incluir, pero no solamente para la campaña, sino cosas para plantear de qué tiempos se están manejando para poder hacer, vamos a hacerlo más accesible. Por ejemplo, sé que hay uno que no funciona y pasa una persona que tiene dificultades visuales y no funciona y no le da tiempo y lo está usando continuamente. Ya. Vamos a replantearnos muchas Y que cosas. Vitoria es la Green Capital, coño. Y que mantener- Así que las Ya. flores de Iñaki aquí ya, eso es. Pues nada, Muchas gracias. A vosotros. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. No, a vosotros. Escuchando, pero luego hacerlo, ¿eh? Ha sido un placer. Luego hacerlo. Tenerlo en cuenta que son de las cosas que viene bien. Lo mismo que os he dicho antes, que durante todos estos 3 años de legislatura hemos estado preguntando, porque al final quien mejor te dice es quien lo vive todos los días. Así que estas no se quedan en las de no, van apuntadas, pero para poderlas llevar a la práctica. Es que además nosotros votamos simplemente para que vosotros, los políticos, seáis capaces de discernir dónde tenéis que ir el dinero, el presupuesto. Y creo que una parte importante son las asociaciones y accesibilidad. Porque yo estoy aquí, que cuesta, luego habrá otra gente que tenga otras necesidades. Sí. Pero la accesibilidad y luego de asociaciones que cubrimos una parte sociosanitaria de Vitoria, creo que es vital. No solo estas asociaciones, en general todas. Sí. Todo es Esa interesante. es la parte. Pues muchas gracias, Luis. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Si tienes el deseo de borrar las huellas del rencor, si quieres afirmar tu voluntad, decidiendo tu destino con la fuerza de tu voz,